Sin duda, la noticia política de la semana ha sido la entrevista que dio el ministro de las Express, Nicolás Izaguirre, al diario El Mercurio, una entrevista que contiene duras críticas al proceso del que él fue parte, ¿no? Al llamado proceso de implementación del programa La Nueva Mayoría como ministro de Educación. Y la entrevista viene a remecer el panorama político porque era el último de los ministros políticos del segundo gabinete de Bachelet que faltara que se pronunciara. Era difícil esperar, y por eso es noticiosa la entrevista, tal nivel de autocrítica en quien fue parte del proceso de reformas de la primera parte de este gobierno. Ahora, yo creo que hay algunas claves interesantes en esta entrevista. La primera es que la entrevista confirma el vacío de poder que existe en la moneda. No se explica sino por el intento de ocupar un espacio que está diluido, en el que no hay una autoridad nítida que fije el rumbo. Lo hemos comentado en nuestras páginas y lo hemos comentado también acá. Ese vacío de poder implica, por cierto, la autoridad presidencial, lo que es complejo en el sistema presidencialista chileno, pero también ese vacío de poder no lo ha llenado un premier o un hombre fuerte, como se esperaba que ocurriera con Burgos. Y por eso el primer damnificado con la entrevista de Izaguirre es Burgos. ¿Qué se trae Izaguirre entre manos con esta idea de llenar ese espacio en el que él se suma tardía pero decisivamente al proceso de autocríticas o de crítica o de despedazamiento del proyecto de la nueva mayoría, en el que ha estado empeñada la vieja concertación liderada por los exministros de Lagos, los exministros de Bachelet, pero el propio Lagos, por todo lo que hemos denominado acá buena parte del Partido del Orden. ¿Por qué Izaguirre se suma tarde pero tan decisivamente? Quizás él huele, ¿no?, que su figura puede ser clave en este proceso, pues él representa de alguna manera el viejo y el nuevo orden. Él puede ser un puente entre Bachelet y su pequeño grupo de asesores aislados, y aquella entrevista de la mandataria, ¿no?, diciendo que todas las ideas de retroceder eran wishful thinking, y por otra parte el conjunto de la élite y de la élite concertacionista, sobre todo, que demuele semana a semana, usando la prensa dominical, el proceso de reforma. Quizás Izaguirre se iluminó y vio ahí la oportunidad de ser el puente entre esos dos mundos que necesariamente van a necesitar, ojalá, un candidato común. No es la primera vez que Izaguirre tendría aspiraciones presidenciales, las tuvo terminado el gobierno de Lagos, por cierto, las tuvo que guardar en una carpeta y meter en un cajón, armó un comando que no llegó a más que un par de asesores redactando algunas cosas, y bueno, en la política se está por convicciones o por poder. Queda claro que Izaguirre se mueve brillantemente en el zigzagueo de ser militante comunista en los 80, el ministro de Hacienda neoliberal en los años 2000, en pleno auge del neoliberalismo, después quien llevaba el bombo de la reforma socialdemócrata cuando había hablado la calle. Pues bien, se ajusta bien, y Izaguirre tiene una serie de elementos que son gratos a uno y a otros mundos. Puede estar sentado en la mesa de la concertación más tradicional y también puede tocar la guitarra con la presidenta y tomar vino navegado con ella en la jornada de repaso de descanso que tienen los fines de semana.